Rubén Martín, cuéntame, ¿cuánto le debe tu carrera en la radio a Llano Black? Bueno, una parte, ¿no? La parte yo creo que es la primera cosa viral que tuve, ¿no? Es ahí el paradón de Oblak y luego vino el penalti a favor del Madrid, estas cosas ahora que si te subes al tren de lo viral, pues sí, hombre, hay gente que me dice que si no tendría que estar con la gorra de un burger, no creo que fuera tampoco para eso, pero igual una parte sí. Ya. Oye, pero en aquel momento, He estado con la gorra de un burger, por cierto, ¿eh? Yo empecé currando en un McDonald's cuando tenía 18 años. antes de la SER Toledo, ¿no? Esto Sí, fue... sí, sí. Antes justo de entrar en la tribuna de Toledo estaba currando en un McDonald's que estuve allí 2 meses. Y luego la gente dice, no, pero tú no sabes lo que es currar. Digo, sí, sé lo que es currar. Yo también he currado. Oye, pero cuéntame un poco cómo fue ese 15 de marzo de 2017, ese partido Atlético de Madrid-Leverkusen, ¿no? Que creo que acabó 0-0. Cuando Oblak se hace aquella triple parada que luego ha sido, pues efectivamente muy viral. O sea, tú en aquel momento, el qué paradón de Oblak te salió de un modo espontáneo, quiero decir, Sí. imagino que sí. Ah, yo creo que en algún otro partido antes, creo que había dicho que para donde Black, pero claro, solo una vez, porque había hecho Ya, uno. Y pues, además era un partido intrascendente, porque bueno, tú sí. que eres del Atleti te acordarás que era un partido en el que el Atleti ya no se jugaba nada, estaba clasificado para la siguiente ronda, era fase de grupo, o sea, no tenía tampoco una cosa. De hecho, estábamos hablando de otra cosa justo antes de la jugada, ya pensando en los rivales del Atleti para octavos, creo que era. Sí, de hecho tengo el recuerdo de Paco González decir, después del paradón decir, es un partido que no iba a pasar a la historia para nada, de repente va a pasar a la historia por Es aquella verdad. locura de... Fíjate qué visión tuvo Paco para verlo, para la perspectiva en el momento, porque cuando pasa alguna cosa así, yo no siempre soy consciente de. Y él dijo, ostras, claro, una triple parada, esto no se ha visto nunca, es una imagen para la historia, y Una es cosa verdad. escandalosa. Claro, Sí, claro. sí, sí. Sí, Bueno, sí. Rubén Martín, muchísimas gracias, tío, por estar A en el ti, podcast. hombre, un No, placer estar hombre, aquí contigo. hace un montón de tiempo que tenía ganas de tenerte aquí, hablar un poco de radio y de radio deportiva y de todas estas cosas que estás haciendo ahora y, bueno, ahora, desde hace ya muchos años. Oye, he leído una Sí, entrevista que te hizo Iñaco Díaz Guerra hace unos meses, que me sí. ha reído mucho, me ha gustado. Tío, ¿por qué habla todo el mundo de dinero? Yo cuando leí la entrevista digo, joder, macho, parece que hemos estado hablando todo el rato de dinero. Digo, joder. Espera, voy a saltarme la pregunta entonces, espera. No, 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 de verdad. Hazla, pero que luego la leí y dije, joder, perdón por hablar mal, que como vengo de Twitch hay veces que No te me preocupes. desvío. Ostras, pero es que parece que hemos estado en la conversación hablando de dinero y la conversación ha sido 2 minutos. Y me Claro. sentí un poco como se sienten los youtubers cuando les llaman a un programa de televisión. No por Iñaco, que le mando un abrazo desde aquí, no, no tiene nada que ver con él. Pero cuando el Rubius o Auronplay o alguien le llaman para la tele y todo el mundo le llama, ¿por qué te vas a Andorra? ¿Sabes? O sea, siempre hay dos cosas recurrentes. ¿Por qué te vas a Andorra? Paga los impuestos, que es lo que hay que hacer, por supuesto. ¿Y cuánto dinero ganas? O Claro. sea, no, le hacen una entrevista a un periodista y yo creo que a los periodistas en general no les suelen preguntar, salvo a Broncano, ¿cuánto ganas, no? Claro, claro. Bueno, no, o sea, lo que iba a decir es, Sañaco dice en esa entrevista una cosa que me ha gustado, dice que eres el periodista deportivo que mejor ha compaginado la carrera convencional y el éxito como creador de contenidos. De hecho, bueno, haces Ajá. un programa de lunes a jueves en Twitch y en YouTube, ¿no? Ahora en las dos Sí, plataformas hasta la una. sí. ¿En algún momento te has llegado a plantear dejar la radio? A ver, no, no voluntariamente, no, o sea, quiero decir, no, salvo que la radio de repente ha habido algún momento en el que no era tan fácil compatibilizar, ahora todo se ha relajado, pero es verdad que al principio cuando todo esto nace, después de la pandemia 2021, 2022, yo no me lo he planteado nunca, o sea, la respuesta corta es no. No. Y la respuesta un poco más larga es nunca me plantearía irme de la radio, o sea, me van a echar con agua caliente, sería la respuesta un poco más larga. Pero es verdad que al principio la radio no entendía muy bien qué era aquello. Y un día hablando con uno de los jefes de la radio me dijo, Rubén, mira, es que nosotros no sabemos todavía si sois los que nos metéis en la siguiente generación de oyentes o los que venís a matarnos. Y me pareció me pareció una definición bastante honesta de lo que en ese momento pasaba por la cabeza de los medios convencionales. Entonces yo Mm. siempre desde el sitio en el que estoy he intentado tratar de convencerles a todos, o sea, a los jefes de la radio y a los jefes de deportes de la radio de, pues Juanma, oye, es que yo creo que esto puede ayudar al partidazo, a Paco a tiempo de juego y tal. Luego cada uno con esa información pues hace lo que quiera. Habrá gente que diga, este no es mi pelea. O sea, recuerdo un día en una entrevista de La Morena hace muchos años cuando estaba en Onda Cero decir, en vez de darle color y no sé qué, ¿por qué no dejáis hacer que la radio envejezca con dignidad? Y yo pensé dos cosas. Una, pensé, es una manera de verlo. O sea, hay gente que dirá, oye, esto no es radio. Dejad de intentar hacerlo a la radio lo que no es radio. Y luego pensé, claro, es más fácil decir que dejad que envejezca. Que yo entendí, el siguiente paso es que envejezca y que se muera. Cuando a lo mejor tú ya no necesitas vivir 40 años más de la radio, pero la gente Ya. que entra en la radio ahora necesita enganchar a una generación de oyentes que a lo mejor no esté solo en el aparato de radio, sino que sea un Mm. ecosistema de radio.
¿O qué te voy a decir a ti? Si estás en un podcast Bueno, en tu casa, claro. claro, o sea, la pregunta del dinero me la voy a saltar, era la siguiente, pero esta me la voy a saltar. Entonces, cuéntame qué es lo más difícil de narrar un partido de fútbol en la radio. Yo creo que lo más difícil de narrar algo en directo es contar lo que pasa en el momento en el que pasa y tratar de que eso sea inteligible por la gente. O sea, que no sean un montón de palabras atropelladas y amontonadas sin ningún sentido, sino está pasando algo que pasa a una velocidad muy rápida y tú tratar de darle orden. O sea, el ejemplo es, ¿cómo de difícil es narrar el crecimiento de la hierba? Es súper jodido, porque es súper lento y pasan muy pocas cosas. ¿Podrías hacerlo? Pues podrías hacerlo, pero no sé si has visto por ahí, hay un vídeo por ahí que rula en internet de un padre argentino narrando cómo su hija se hace un colacao. Coge la chocolatada! Si no te lo pasaré, que está muy gracioso. Entonces, le da emoción a algo que no la tiene. Sí. Sin embargo, eso es difícil porque, por ejemplo, el Tour de Francia, durante 200 kilómetros estás contando algo que no puedes mantener el ritmo de una jugada de ataque de un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que lo más difícil es contar algo que está pasando en el momento que pasa y que tú lo ves por aquí, pero en el mismo segundo en el que lo ves por aquí, te pasa por aquí y sale por aquí. Bien. Por eso hay veces que nos equivocamos mucho. Claro, tener capacidad de reacción, ¿no? De todas maneras, esto de narrar cómo crece el césped se lo podríamos proponer a Xavi, se le daría muy bien, ¿eh? O sea, Sí, 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 cómo sale el sol, ¿no? Sí, es verdad. No, digo eso que es difícil porque, o sea, igual que por ejemplo en el fútbol sala o el baloncesto, las distancias son muy cortas y pasan aún muchas más cosas en muy poco tiempo. O sea, narrar baloncesto es muy difícil porque pasan mm. muchas cosas. Fútbol también pasan muchas, pero menos porque la distancia es más grande. Entonces, Pero ¿y es creo que más cada cosa tiene su difícil, dificultad. es más difícil narrar un partido en el que pasan muchas cosas que narrar un Levante Valladolid de 0-0, quiero decir? A ver, yo creo que son dificultades distintas. Yo creo que un buen narrador es aquel que es capaz de hacer interesante un Osasuna Levante en el que no hay nada en juego de la jornada 35, porque consigues contar una historia además Mm, del partido. Eso te lo permite la radio, la tele no, ¿eh? O sea, en la mm, tele si estás haciendo un Osasuna Levante y te apartas del partido, te sacuden. En la mm. radio sí, en la radio se puede hacer. De hecho, lo ideal sería que fueran transcurriendo historias paralelas a la vez que la del partido. Esto de Claro. que nosotros a veces hacemos una alineación o discutimos Mm, el invento del Balón de Oro, que te vas desviando a veces del partido y luego vuelves. Depende de lo que pida también. Yo creo mm. que los narradores en general deberíamos tener nuestro ego controlado a veces y pensar que no siempre lo importante es en la radio, ¿eh? No siempre lo importante es que contemos el partido, porque hay veces que Antoñito Ruiz, de repente, inalámbrico del Atlético de Madrid, cuenta una noticia y te dice, es que la cláusula de Julián Álvarez es de 500 millones de euros, algo que no se sabía. Ya Mm. está. Si el partido no está muy interesante, la discusión está ahí. Y Ya. yo creo que eso es también es un poco periodístico, es jerarquizar, ¿no? En cada momento que Mm. va siendo lo importante. Oye, en el caso, solo una pregunta de la Leti, esta es pregunta de Sí, nicho para nuestros espectadores oyentes. vale. Cuando tú estás narrando un partido en la radio, y sabes perfectamente que lo que está diciendo Gonzalo Miró le está tocando las narices, más o menos al 50% de los, o más, de Sí, los ahí, ¿no? oyentes de la Leti, o sea, yo me incluyo entre ellos porque me entro Tú en eres cholista, ¿no? demencia. Entonces, O sea, yo me pongo de los nervios, me pongo tal, porque digo, mis amigos madridistas me dicen, pero es que no te metes nunca con el Cholo. Digo, sí, pero no con gente del Madrid. O sea, yo me meto con el Cholo con los atléticos, que no contigo. Entonces, por eso, los que nos sentimos un poco ultrajados cuando hay algunas críticas de... ultrajado es palabra Sí, de la sí, semana, ¿eh? ultrajados. Es buena, ¿eh? Se nota que soy profesor Es de universitario. Simeone, es de Simeone, ¿eh? Cuando tú estás narrando, o sea, eres consciente de que tienes un poco ahí a los seguidores, por un lado, los que dicen, venga, Antoñito, dale, dale, y los otros que dicen, o no notas esa tensión, No, digamos. sé qué pasa, pero me abstraigo de eso. O sea, yo Ya, intento que hacer en cada momento lo que crea que es mejor para la retransmisión. ya. Y eso significa ser consciente de que estoy dentro de una cosa que es mucho más grande que el partido que narro. Que eso también hay Mm, veces que yo creo que los narradores, de las muchas cosas que nos toca ir aprendiendo por el camino, y yo esto es otra de las cosas que he aprendido por el camino, es que, joder, si tú estás narrando el partido del Atleti, que está muy bien y es tu partido, pero no estás narrando el partido del Atleti solo para tu casa, en tu radio, para la gente. Seguramente haya un Levante Osasuna al otro lado en el que el narrador del Estadio Ciudad de Valencia ha cantado que hay un penalti a favor del Levante. Entonces, en ese momento, no te hagas una gallarda con un cambio intrascendente de tu partido y sé consciente de que al lado hay un compañero tuyo que ha cantado un penalti. mm, Cállate para que Paco pueda ir. Pues es una cosa que yo procuro tener siempre en la cabeza. Entonces, intento que las cosas que pasan en el partido en el que esté narrando sean lo mejor para el programa. Y a veces lo mm. mejor para el programa es eso, que se narre el partido y a veces no. A veces es, pues eso, que Gonzalo Miró diga esto es un desastre y que haya aficionados del Atleti que se sientan también, digamos, Ultrajados.
No, los que se sienten ultrajados y los que se sienten representados también, es verdad. Y está guay que haya distintas corrientes, porque qué aburrimiento de partido sería si nos diéramos todo el rato la razón. Eso es O sea, verdad, eso es verdad. yo creo que a veces se penaliza la diversidad y a mí es que me encanta. O sea, ¿tú te imaginas una retransmisión en la que los 5 o los 7 dijeran siempre lo mismo? Qué broma. Yo veo que cuando tú notas que te estás aburriendo, te metes con Pedro Martín y Sí. solucionado. ¿No? O sea, Sí, 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 sí. O sea, un yo hay un recurso. momento en el que veo que cuando el partido se está yendo, digo, hay que sacudirse. O sea, no hay nada más divertido para el oyente que ver a tres tíos allí discutiendo. Y luego piensas, vaya discusión de la nada. O sea, ¿por qué tontería estamos discutiendo? Pero discutiendo de verdad. Porque, claro, yo también sé a quién le molesta qué cosas y después les voy tocando un poquito para que estén todos alerta, ¿no? Porque si no, alguno se te duerme. Oye, y aparte de Lama, que ya sé que lo consideras el mejor, ¿qué otros Sí. narradores te gustan? ¿Del pasado o de la actualidad de radio? Hablo de radio. Para mí, Manolo, bueno, sí, lo he dicho ya muchas veces, pero para mí Manolo es el mejor de la historia de la radio en España. O sea, no conozco un caso parecido en el que alguien haya podido ser el primer narrador. O sea, aparte de que Manolo sea otra cosa, ¿eh? Porque es icónico, es presentador de la tele. O sea, Manolo no es un narrador como yo. Manolo es el que luego hace los despliegues de mundiales, Eurocopa, Juegos Olímpicos, es otra cosa, ¿no? O sea, está fuera de categoría. Gente que narre muy bien, me gusta mucho en Dazón, por ejemplo, tengo muy buenos compañeros, Miguel Ángel Román, Fran Guillén, o sea, hay un montón de gente muy buena en la radio y en la tele. Carlos Martínez, a mí me encanta en la tele. Sé que hay gente que dirá, pues Rubén, a mí yo hablo de mis gustos, ¿no? Carlos Martínez me gusta mucho, Sanchís me gusta mucho, José Sanchís, Román, en la tele te hablo, ¿eh? Y en Mm, la radio me gusta, por ejemplo, mucho de los míos, me gusta mucho Oliva, me gusta mucho Charly Sáez, me gusta mucho Germando Barro, me gustan un montón de narradores, Oliveros, cada uno con su estilo, que es otra de las riquezas mm, que tenemos. ya. Me gusta Hugo Condés de Onda Cero, te digo porque no veas que solo es de Sí, sí. COPE. Me gusta mucho Flaky, Romero, de la SER me gusta Íñigo Martínez, me gusta un Mm. montón de gente, la verdad. Oye, ¿cómo te...? Porque siempre, vamos, yo lo sé, ¿no? Y además en la radio se habla de esto frecuentemente, que te preparas concienzudamente los partidos, ¿no? O sea, que eres una persona que Sí, no vas ahí a improvisar o que no vas a... sí, ¿Cómo se llamaba esto, no? O sea, te los preparas. sí. ¿Cómo es esa labor? O sea, ¿en el avión vas con las chuletas o cómo es Sí. esa tarea? Contrariamente a lo que la gente se piense, yo trabajo, aunque luego parezca que no. Pero sí, básicamente es eso. Ya tengo varias herramientas que a lo largo de los años he ido construyendo. La más importante, y van saliendo nuevas. Hay una que se llama Media Mm, Coach, que es una herramienta de la liga que tienes unos datos que son increíbles y que te permiten entender un poco el juego. Pero para mí lo más importante es ver fútbol. Entonces, ver fútbol es. A ver, tú puedes estudiar para un examen y volcar. Yo lo hacía así en el instituto y estaba mal hecho. Yo estudiaba el día de antes y lo memorizaba todo y está bien porque lo sacas y sacas un 10. mm, Yo procuro no pegarme un atracón el día de antes, salvo que no haya más remedio. ¿Cuándo me pasa eso? Cuando no sigo habitualmente. Entonces yo, primera división, me lo veo todo. Intento verlo todo en tiempo real, o sea, como llevo Movistar y Dazón en el teléfono, me veo los partidos. Si hay alguno que por horario de vuelo o lo que sea no me ha coincidido, me lo veo después. Tengo una cosa que se llama Wayscout, que es una herramienta en la que trabajan los clubes, mm, están todos los partidos ahí. Depende de la cuenta que tengas, todos los partidos de España, todos los partidos de Europa. Entonces yo me los veo así, me los preparo. Y bien. sé cómo juegan los equipos, el sistema de Mm, juego, cómo jugaron la semana pasada, si ha habido una evolución en el juego, que yo creo que es importante. O sea, esto lo hablé un día con Miguel Ángel Román, él me decía que le daba mucha importancia a prepararse en la previa de los partidos toda la información, y yo lo entendía porque él, que narra habitualmente para la tele, pues claro, a lo mejor no tienes a alguien que te dé el background de la semana, pero yo qué sé, yo voy a narrar un Barça Atlético de Madrid a Montjuic y Elena Condis sabe la información del Barça porque la sigue a diario. Entonces yo ah, sí que ahí soy prescindible. Y la del Atleti Antoñito igual. Y si haces un partido en Madrid está Miguelito. Entonces yo creo que ahí aporto menos. Sin embargo, sí sé que hay mucha gente que a lo mejor se ve todos los partidos del Madrid, pero no todos ven los partidos del Alavés. claro. Entonces, procuro aportar donde puedo. Si veo Mm, que hay comentaristas que son muy técnicos, procuro no irme hacia lo técnico porque ya están ellos para eso. ya. Y si hay comentaristas que hacen un poco más de ruido y menos técnico, pues me voy a lo técnico. Sí. Intento completar. Oye, eres entrenador, eres una cosa que no mucha gente sabe, eres doctor en ciencias de la Sí, información, tío, ¿eh? Sorprendente, ¿eh? trabajas en la tele en Dazón, has trabajado en Castilla-La Mancha, donde nos conocimos, Allí fuimos compañeros, es ahí nos verdad. conocimos, sí, sí, en la COPE que es tu primer trabajo, haces los directos en Twitch y además eres padre, que supongo que será lo más importante de todo. A ver, explícame cómo narices se hace eso en 24 horas al día. Bueno, se hace porque mis niños tienen la mejor mamá del mundo y ella es la que me ayuda mucho en todo y procuramos ayudarnos, pero si no, o sea, tener una vida familiar saludable 100% es imposible si tienes este ritmo, hay que reconocerlo.
Y luego, una vez que no lo tienes, sí, intentar hacer el esfuerzo de llegar a todo sabiendo que no llegas exactamente a nada. Entonces, pues intento, ¿cómo lo hago? Pues organizándome. Son estas cosas que, por ejemplo, ahora ya no me da tiempo a hacer esto que estoy haciendo contigo, que me encantaba hacer. O sea, guardarme un día a la semana para hablar con gente que me pedía cosas de, Ya, oye, puedes venir a la universidad, puedes hacer... Pues eso ya, hay cosas que he tenido que decir que no. ¿Por qué? ya. Porque el rato que tengo es, o lo dedico a hacer deporte, que si no, no hago, que es malo para mí, y a ver a los niños, o sea, cuadrarme. Ahora Ya, estoy un mes y medio en Estados Unidos con el Mundial de Clubes. ya. Cada rato que pueda estar con ellos, tengo que estar con ellos porque estoy ahora un mes y medio sin verlos, Claro. tío. Bueno, sé Entonces, que te tienes que ir, así que dos preguntas rápidas y me no te respondes preocupes, así tío, tengo a... 5 minutillos, sí, sí, A tranquilo. ver, dos preguntas difíciles, ¿eh? Ya sé que son muy difíciles. La primera es, Vale. dime algo malo de Paco González. A ver si deja de fumar el sinvergüenza y de beber. Bueno, beber Coca-Cola que beba si quiere, Nah, que para para eso le esto no vamos a vale, quitar toda la... eso es malo para él, pero no para, pero, o sea, Algo malo de Paco solo es que deje de fumar. es lo único malo. Y es que todo, o sea, profesional y personalmente, Paco, yo a Paco no le valoro nunca como un profesional, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es Paco como profesional. Como persona es la mejor persona que yo he conocido en todos los trabajos en los que he estado. O sea, Ya, es un ejemplo de persona y de profesional. De profesional, si te hablo de lo profesional, te diría que, por ejemplo, detecto en los últimos años un miedo terrible, creo que en la profesión, a que por delante te lleve lo que llaman los chavales una funa. Los chavales están más acostumbrados en internet, ¿eh? O sea, algo que de repente la gente diga, uy, yo que sé, un problema reputacional. Me da la sensación, a mí, que los jefes de antes, por lo menos con los que yo he trabajado, y para mí Manolo Lama, por ejemplo, es un jefe de antes, Paco es un jefe de antes, mm, lo que yo he vivido, de La Morena, por ejemplo, era un jefe de antes, ponían el pecho por ti. Y luego te preguntaban si te habías equivocado. Pero cuando venía un jefazo, o me lo invento, una marca o un anunciante, o alguna cosa a decir hay que echar a este tío, o un presidente de un club, o no sé quién, ellos ponían el pecho por ti y luego te ya. preguntaban a ti qué había pasado. Y yo eso, por lo que yo noto ahora, la manera en la que se relacionan, no sé, los jefes nuevos o cosas así, ya les da mucho más miedo esto de voy a defender al mío, porque es verdad que con las redes sociales, pues eso, los problemas reputacionales crecen, a las marcas les da miedo relacionarse con alguien que yo que sé que pueda ser polémico. Y, Sí, y lo yo que creo que pasa ellos, que Paco ha defendido a los suyos y le ha a costa de mucho, ¿eh? O sea, él ha sacrificado, bueno, solo hay que ver lo que pasó en la SER, ¿no? Cuando fuisteis todos. Que el sí. sacrificio que ha hecho Paco y lo que estás diciendo lo ha demostrado poniendo en juego su carrera. Claro, es que digas lo que digas, eres lo que haces. No sé dónde leí esa frase, pero me parece súper acertada. O sea, da igual lo que digas, si es que da igual. Al final, hasta que de verdad no tienes que tomar una decisión real, no lo sabes. Entonces, en el caso de Paco fue así, él puso su carrera casi por defender a un compañero por delante de ella y sus compañeros en ese momento también estuvieron, yo creo que a la altura, que es, hostia, este tío hay que irse con él. O sea, este tío le han echado y le han echado mal yo creo que en aquel movimiento que ya han pasado muchos años, pero mi sensación era, tenemos que demostrar de que las personas están por encima de las empresas. En el caso de somos compañeros, ¿sabes? No, no, casi como una cosa personal. Entonces, sí, sí, creo que él tiene también lo que ha sembrado, ¿eh? O sea, no, yo creo que por nadie más, lo hemos hablado muchas veces, por nadie más, 50 60 personas que nos fuimos de la SER a la COPE se hubieran ido. Por ninguna otra persona, ¿eh? O sea, yo creo que nadie es capaz de aglutinar ese sentimiento de pertenencia, de agradecimiento, no sé, de vínculo profesional y personal. Oye, la última. ¿Qué fue lo último que te dijo Pepe Domingo Castaño? Pues te diría, tío, que la última vez nos escribimos por WhatsApp y no sé si guardo todavía aquello o no, eh, pero nos hablamos por WhatsApp, seguro. Mira, estoy mirándome el WhatsApp para saber exactamente. Fíjate cómo era, para que veas cómo él se fue de la vida, que es que estábamos pendientes de una comida, que íbamos a ir a un sitio y lo cancelamos y él me dijo algo así como, lo dejamos para la semana que viene que no me encuentro bien de la garganta. Ya, Porque él empezó como sintiéndose mal de la garganta. Estoy metiéndome en el en el chat que WhatsApp. tenía con Pepe para saberlo exactamente. Mira, ¿te han ampliado la reserva a más personas? No lo conozco, pero creo que puede ser una buena apuesta. Échale un vistazo cuando puedas, que íbamos a ir a conocer un sitio que se llamaba Taberna Madrid Madre. Y no fuimos al final. Y por eso, porque me dijo, estoy un poco pachucho y tal, lo hacemos en una semana después. Y le dije, sí, la he cambiado a 10 personas y no sé qué, estupendo, y ya está. Y porque ya, claro, cuando a mí ya yo no supe que Pepe estaba malo. O sea, que estaba malo, malo de verdad.
sé que estuvo un poco pachucho y del un poco pachucho estoy malo de la garganta, de repente ya fue a... Está en el hospital y muy malito. Sí, tío. Fíjate que lo último que te dijo es un mensaje de celebración de la vida, ¿no? Que es un Sí, buen ese es ejemplo de lo Pepe. que era él, ¿eh? Además, lo he leído ahora y me ha alegrado porque digo, y tenía el recuerdo de que había sido algo. O sea, ¿cuándo quedamos para comer? ¿Cuándo quedamos para cenar? ¿Cuándo quedamos para salir? ¿Cuál es el siguiente rato para juntarnos? Eso era Pepe. O sea, ¿ves? Eso era Pepe y es por eso lo echamos tanto de menos. Porque, a ver, depende de quién se te vaya, tú siempre si quieres a alguien lo echas de menos. Pero hay gente a la que además de echar de menos por querer, la echa de menos porque por lo que representaba para todos. Entonces, tengo un amigo que es Miguelín el Bombero, que nos juntábamos mucho a comer los viernes con Pepe y tal en las comidas estas de los cabritos, que siempre muchas veces me decía, sobre todo al principio me decía, miraba al cielo y decía, vaya roto nos has hecho, Pepe, vaya roto. Sí, sí, sí. Claro, claro. Es Pues nada, verdad. Rubén Martín, de verdad, tío, muchísimas gracias, que sé que vas a mil y por este ratito que te lo Nada, agradezco tío, hombre. infinito. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Guille. Un abrazo. Hasta luego.